Bueno, entonces vamos a empezar con el señor Miguel Ángel del Río. Tiene el uso de la palabra por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Un caluroso saludo para los honorables senadores de la Comisión Primera. Es importante la introducción que acaba de hacer el senador Benedetti, en el entendido que con la línea que se estableció en el debate del pasado 26 de noviembre de 2020, promovida por el senador Petro, por el senador Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras, se establecieron una suerte de particularidades que tenían que ver con presuntas conductas delictivas cometidas por Néstor Humberto Martínez, con el propósito de deslegitimar el proceso de paz realizado entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016. En esa introducción realizada por el senador Gustavo Petro, se advirtió, como lo acaba de advertir igualmente el senador Benedetti, la presencia de dos protagonistas en esta historia: el señor Luis Carlos Gómez Góngora y el señor Fabio Augusto Martínez Lugo. Y se establecía en ese momento que contra ellos existía en la actualidad un proceso penal por violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y otras conductas delictivas. Y que con base en eso, el señor Gómez Góngora ante la justicia ordinaria había aceptado cargos y el señor Martínez Lugo se encontraba en la mitad del proceso judicial. Pero no se ahondó más sobre la presencia de esos dos personajes, ni sobre la importancia estructural que ellos tienen al interior de la historia de la Fiscalía General de la Nación. Y no porque no fuera a propósito del señor Gustavo Petro, sino porque no interesaba para las necesidades del debate de ese momento. Sin embargo, hoy se hace absolutamente perentorio, como le establece el senador Benedetti, precisar quiénes son estos dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Exfuncionario Gómez Góngora, funcionario todavía el señor Martínez Lugo. Y es que ambos han pertenecido históricamente a las agencias de inteligencia del Estado. Ambos trabajaban al interior de la Fiscalía General de la Nación y conocen de primera mano la connivencia, ojo con esto, la connivencia entre la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas del Estado, con el único propósito, o con el propósito soterrado y macabro de perseguir a la oposición, fundamentalmente por la línea ideológica, de hacer seguimientos, interceptaciones ilegales, con el propósito de establecer particularidades sobre conductas y actividades de miembros de la oposición, acudiendo incluso a intervenciones violentas, acudiendo incluso a montajes judiciales. De eso son propietarios los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo, con las particularidades que el señor Gómez Góngora, por ejemplo, trajo a Colombia la implementación de la Sala Esperanza, desde donde se han interceptado un sinnúmero de individuos. Ambos, con ocasión de un proceso penal hoy, como lo advierte en su introducción el senador Benedetti, intentaron acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz a través de solicitudes de sometimiento de septiembre de 2019. Y enviaron además un informe a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, donde advierten algo supremamente grave, que me permito además leerle, sin dictarles mayor tiempo. Y se establece dentro de estas consideraciones de por qué se hace necesario que sean escuchados en la Jurisdicción Especial para la Paz, abro comillas. Se ha señalado la existencia de un lugar específico al interior de la Fiscalía General de la Nación, donde se encuentran archivos en los que reposa información sensible, producto de labores ilegales, adelantadas desde la institución en cooperación con las Fuerzas Armadas, que pueden evidenciar, dice el documento, cómo la Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de políticas criminales estatales, fue partícipe en el conflicto armado, como instrumento que permitió la selección y persecución de blancos y objetivos de alto valor. Desde su posición privilegiada, sigue la manifestación, como ente investigador, se ha aportado por parte de la Fiscalía General de la Nación una ventaja militar y estratégica para la persecución de actores
procesos sociales y políticos que se contraponen al modelo de Estado y se encasillan dentro de la teoría del enemigo interno. Hago un paréntesis aquí, señor presidente. La teoría del enemigo interno es poner a las fuerzas del Estado con el propósito de perseguir a aquellos ciudadanos que de alguna manera por su estructura ideológica son contrarios a la hegemonía y al criterio del gobierno central. Sigue el documento. De igual manera, la forma en que ha fungido la Fiscalía como un espacio para ocultar y proteger la información que eventualmente comprometería la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas militares y de la propia Fiscalía General de la Nación, de las altas esferas del gobierno nacional, autoridades de otros países. Continúa el documento o la especificación genérica con un aspecto mucho más grave. Estos archivos, sigue el documento, al poseer una información de naturaleza especial y reservada, presentan un real y latente riesgo de obstaculización del acceso a la información por ocultamiento y destrucción. Una vez que cada uno de estos individuos sea aceptados para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, al iniciar su aporte a la verdad y se tenga el conocimiento de los datos entregados sobre la existencia y ubicación de esa información, que representa potencial elementos de juicio suficientes para seguir comprometiendo a personas que desde los órganos de inteligencia militar y a través del Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, entre otros, implementaron esta práctica en la comisión de violación de derechos humanos, así como la utilización de instituciones como instrumento dentro del conflicto armado para desarrollar la estrategia criminal de erradicación del enemigo interno. Y gracias a la capacidad de la Fiscalía, continúo leyendo, para recopilar información por medio de interceptaciones y bajo una política institucional de apoyo a las fuerzas de seguridad, se tramitaban solicitudes especiales provenientes de sectores de las Fuerzas Armadas para que desde estas salas de interceptación se perfilara y se obtuviera información de blancos que encarnaban la noción de enemigo interno y que con posterioridad serían objeto, óigase bien, de acciones por parte de grupos especiales, montajes judiciales. El propósito estratégico de neutralización se lograba con violencia o con el uso del aparato judicial como mecanismo de guerra contra el enemigo interno. Todas estas manifestaciones y esta información, señor presidente y honorables senadoras, está en poder de estos individuos, específicamente Gómez Góngora, que a través de su sala Esperanza monitoreó y dio información a autoridades con el propósito de individualizar y determinar posibles blancos de la oposición. Esto es ni más ni menos que instrumentalizar instituciones legales del Estado para ponerlas en connivencia con las fuerzas del Estado y cometer acciones ilegales. Estos individuos no han sido en este momento aceptados por la Jurisdicción Especial para la Paz, fundamentalmente por un elemento que acaba de advertir el senador Benedetti, y es que la Fiscalía establece que el proceso penal actual no tiene relación con los hechos del conflicto armado. Sin embargo, y estratégicamente la Fiscalía los ha procesado por eventos que en realidad no tienen relación. Pero es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz escuche no el evento procesal actual que está ante la justicia ordinaria y que de la cual, repito, Martínez Lugo no ha aceptado cargos, sino estos hechos que estamos comentando en este momento, de las relaciones soterradas. Continúe con el uso de la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos más, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Lo que advertí entonces es que la Jurisdicción Especial para la Paz no los ha escuchado fundamentalmente porque la información que envía la Fiscalía está relacionada con un proceso ordinario que no tiene relación per se con los hechos referenciados. Pero lo que la Jurisdicción Especial para la Paz no conoce y que no conocen las autoridades es la información detallada, histórica y criminal que tienen estos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que comprometen desde la Fiscalía de Luis Camilo Osorio hasta la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pasando por eventos de la actualidad. Entonces, es importante aquí
y hacia allá está dirigida mi intervención, a establecer que a favor de estos dos individuos, la Jurisdicción Especial para la Paz interponga medidas cautelares a favor de ellos y de su familia. Hoy están detenidos en la cárcel Picota sin ningún tipo de medida de seguridad. Es importante que se les escuche, más allá de los procesos ordinarios que, si bien es cierto, son graves frente a la justicia, es aún más grave la información relevante y sobresaliente que se tiene sobre los últimos 20 años de persecuciones, hostigamientos, perfilamientos y entrampamientos, y que no vaya a ocurrir mañana que estos dos individuos sufran algún atentado o que la verdad se pierda para siempre. De ahí la importancia, y con esto termino, de que la Jurisdicción Especial para la Paz escuche detalladamente no solamente la información que ellos advierten, sino la que está establecida en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, para que, repito, se les ofrezcan las medidas cautelares necesarias y el país conozca de una buena vez la verdad. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Vamos con el uso de la palabra para, ¿cómo es el nombre del siguiente invitado, señor secretario? Alejandro Carranza, señor presidente. Doctor Alejandro, puede iniciar. El señor Alejandro Carranza tiene uso de la palabra por un tiempo de 10 minutos. Señor Ministro de Justicia, reciba mi saludo más distinguido. Igualmente, un saludo distinguido para todos los honorables senadores que hoy nos acompañan. Agradezco esta oportunidad para poder hablar en nombre de todas las víctimas y de las familias que se encuentran perjudicadas por las trampas y por esa violación a los derechos humanos, al debido proceso, generadas por el señor Néstor Humberto Martínez. El día de hoy me acompaña el señor Uriel Moro Urrea, dueño de los supermercados Mercandrea, víctima de las trampas instaladas por el señor Néstor Humberto Martínez para hacer creer a todos que el grupo de las FARC había incumplido el acuerdo de paz, instalando falsos procesos de supuestos testaferros, de forma que se pudiera generar una política, que es de la que voy a hablar, una política que ayudó a la generación de disidencia y a la prolongación de la guerra, obviamente a atacar el acuerdo de paz. El señor Néstor Humberto Martínez, estando ejecutando supuestamente como el fiscal de la paz sus labores y a órdenes del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió la resolución 03715, que voy a compartir pantalla, o pido permiso para que se pueda compartir pantalla. Esa resolución 03715 de noviembre, del 8 de noviembre del 2016, es una resolución que él expidió, en la cual se adopta un plan de trabajo para la persecución de activos ilícitos de los grupos armados al margen de la ley. Se conforman grupos de trabajo para la identificación y extinción de dominio de activos en el posconflicto. Es decir, ahora que se ha conocido que el supuesto señor Martínez le había entregado al presidente Juan Manuel Santos unas cartas advirtiendo sobre conductas delictivas que estaban desarrollando los hoy comparecientes del partido FARC o de las FARC, les quiero indicar a todos ustedes que antes de esas cartas se expidió esta resolución, la 03715 del 2016, y es una resolución que ataca directamente el acuerdo de paz. Pues en esta época ya se había firmado el acuerdo de paz con las FARC y había una clara posición de Estado en la que se iba a esperar que las FARC entregara el inventario de sus bienes y que entonces habilitara a la Fiscalía General de la Nación para poder entrar a indagar y a buscar supuestamente dónde estaban los bienes de las FARC. Es así que Néstor Humberto Martínez, de forma maquiavélica, de forma oscura, desarrolla esta resolución para hacerle creer a todos que él, bajo una novedosa fórmula investigativa, había encontrado el inventario perdido de bienes de las FARC. En esta resolución, él construye un grupo, 3 grupos y una cabeza. Esa cabeza se llama Comité Mesa de Priorización. Esa mesa estaba conformada por un miembro del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía General de la Nación y por el Superintendente de Notario y Registro, supuestamente. Y esa mesa tenía como función priorizar cada caso que llegara sobre información de activos ilícitos de grupos armados al margen de la ley,
dentro del posconflicto. Ellos tendrían que priorizar el caso y asignar el fiscal. Esa mesa de priorización tenía que atender a 3 subgrupos que tenían estas funciones. Había un grupo que era el grupo de recolección de evidencias, de los elementos que supuestamente llevaban a la fiscalía a encontrar los bienes ocultos de las FARC. Esos grupos, Néstor Humberto Martínez durante todo el año 2017 de forma descarada se la pasó publicitando que era una novedosa fórmula de investigación en donde había incluido 100 agentes del ejército, 100 agentes de la policía y 100 de la Fiscalía General de la Nación. Nada más mendaz, nada más mentiroso que lo que hizo Néstor Humberto. Esa mesa, ese grupo de recolección de evidencias que eran los que supuestamente habían encontrado los bienes de las FARC ocultos en las USBs, en los bancos de datos digitales que la Fiscalía poseía de supuestos operativos contra las FARC dentro de toda su historia, jamás existió. Es decir, que en la mesa de priorización, que era la que iba a determinar cuáles eran los casos más importantes para el país sobre los bienes de las FARC, no existió. El superintendente de Notariado y Registro, lamentablemente no me autorizaron compartir pantalla, pero yo iba a entregar esas pruebas. El superintendente de Notariado y Registro me contestó que jamás había participado en ese supuesto mesa de priorización. Así me lo contestó también la Policía Nacional, así también me lo contestó el Ejército Nacional. Entonces, señor Martínez Neira, es momento de quitarle a usted esa máscara de hipocresía, porque usted es el victimario de la paz de este país. Usted tomó las familias colombianas inocentes y las acusó de guerrilleras para poder atacar el acuerdo de paz. Hablo en nombre de esas familias, de la familia Mora Urrea, del señor Guillermo León Ruiz, de Mauricio Parra, que apenas empezó a hacer público eso que ustedes hicieron. El IMPEC hace 15 días lo movió a una cárcel de alta seguridad para alejarlo de mi defensa y para que dejara de manifestarle a la prensa esos atropellos que vienen cometiéndose desde su fiscalía, señor Néstor Humberto Martínez. Estos grupos de investigación no existieron, no le mienta más al país. Jamás la policía hizo parte de eso, jamás el ejército hizo parte de eso. Sus palabras lo han desvestido públicamente, lo desnudan, señor Martínez. Y al señor ministro de Justicia le pido atentamente su intervención, porque la Fiscalía General de la Nación no puede ser la casa de la justicia para instrumentalizar y atacar al pueblo y a las personas y a la paz. Eso no se puede permitir, señor ministro de Justicia. Esos grupos jamás existieron, ni el ejército ni la policía participó en nada de eso. Y usted, señor Martínez, dijo públicamente que sí habían existido. Yo tengo las pruebas. Tras 1 año y medio de luchas, de tutelas, el ejército y la policía y la superintendencia de Notariado y Registro me confirmaron que no existieron los grupos. Ergo, no existió entonces el inventario que usted dijo que había encontrado de las FARC. Eso es una mentira, es una falacia. Es más, cuando se hizo el control al decreto 903 sobre los bienes que las FARC tenían que entregar como economía de guerra, y posteriormente cuando se generó una colisión de competencias que usted provocó o que el señor Martínez provocó para poder continuar haciendo procesos de extinción sin jurisdicción y sin competencia, quedó claro que debía estar todo sometido a que se entregaran los inventarios de las FARC. En ese orden de ideas, cualquier propiedad en Colombia que no esté dentro de los listados que entregue la guerrilla a las FARC corre el riesgo de que un personaje como Néstor Humberto Martínez Neira le inicie procesos de extinción. Hasta el búnker de la Fiscalía podría ser entonces objeto de extinción de dominio porque no están los listados de las FARC, que fue la condición que Néstor Martínez peleó en la Corte Constitucional y en el Congreso, cogiendo la Fiscalía General de la Nación como un caballito de batalla político, siendo que él es fiscal, no político, o por lo menos en ese momento no debía ser. Esos informes que elaboraron de los bienes de las FARC con un grupo que jamás existió, entonces empezó con el señor Mauricio Parra, y allá vertieron las hieles y el veneno de un falso testigo como es Fernando Bamón Céspedes. Y qué curioso que cuando el senador Petro habló de que aquí de otrora se veían esos montajes con el DAS, pues yo tengo que informarle que le asiste toda la razón. El señor Fernando Bamón Céspedes en el año 2008 y 2009 fue el testigo utilizado para generar la FARC política, y la Honorable Corte Suprema de Justicia, en auto del año 2009, estableció que era imposible que ese señor fuera
guerrillero y que ese señor fuera comandante de la zona de despeje, comandante de seguridad. Él había dicho que varios congresistas, como Gustavo Petro, como Almario, Cielo González Villa, Luis Carlos Villa, bueno, un montón de congresistas, que ese señor Fernando Bamón Céspedes lo había visto en la zona de despeje ingresando a negociar votos con la guerrilla. Y él decía que lo veía porque él era supuestamente comandante de la zona de despeje. Pues bien, la Corte Suprema en el 2009 lo desmintió porque encontró que estuvo preso durante toda la zona de despeje. Lo curioso de este caso es que en el año 2013 la propia Fiscalía General de la Nación, una fiscal delegada ante el tribunal, también en el caso de Cielo González Villa, desmintió a Fernando Bamón Céspedes y no lo hizo utilizando el auto de la Corte, lo hizo en una investigación independiente en la que examinó otras declaraciones y testimonios de guerrilleros que dijeron Fernando Bamón Céspedes no es guerrillero. Y entonces se inhibieron de esas investigaciones. La ley de la... Señor Pedro Alejandro Carranza, 5 minutos máximo para que concluya, por favor. Gracias. La Fiscalía de Justicia y Paz también solicitó que se compulsaran copias al señor Fernando Bamón Céspedes porque es un mentiroso. Pero lo curioso es que luego de que ese señor Fernando Bamón Céspedes a través de la revista Semana en el 2008 trató de disparar la FARC política y la Corte Suprema y la Fiscalía delegada ante el tribunal cerró esas expectativas mendaces. Entonces en el año 2017, con este grupo que les acabo de explicar de la resolución 03715, lo volvieron a reencauchar y lo utilizaron para decir que varias familias en Colombia eran guerrilleras y que el señor Fernando Bamón Céspedes los había visto en las zonas de despeje. Y es el caso de la familia Chaux, es el caso del señor Luis Guillermo Ruiz, es el caso de la familia Falla, es el caso de la familia Parra. En el caso de la familia Mora Urrea, tengo que informarle a todos que este proceso nace con una orden del DAS. El DAS es el que sin orden judicial, sin que existiera una investigación, ordenó investigar a la familia Mora Urrea, pero decía era que había que judicializarlos. Luego la señora Luz Ángela Bamón, actual directora de Finanzas Criminales de la Fiscalía, le mintió a los jueces de la República diciendo que desde la República de Panamá esa familia estaba lavando activos de Romaña. Y del 2007 al 2011, esa familia tuvo que fue objeto de una investigación, de seguimientos, de interceptaciones ilegales por las mentiras de la actual directora de Finanzas Criminales. Luego esa información fue reclutada en el 2017 con ese grupo que les menciono que Néstor Humberto montó. Y así, entonces se lanzó a la palestra pública y se afectó la dignidad de personas inocentes como Uriel Mora Urrea, Livio Mora Urrea y Norberto Mora Urrea, que hoy huye de Néstor Humberto Martínez y de esa instrumentalización de la Fiscalía. Con mentiras, con falsos testigos, con toda la unión de los enemigos de la paz. Se utilizaron las familias inocentes para poder generar la disidencia, porque en el caso de Mauricio Parra se dijo que es que él le estaba lavando activos al Paisa. Hoy el Paisa es disidente, yo no lo defiendo, nadie debe defenderlo, pero debo denunciar que gracias a eso el Paisa también es disidente. Luego, en el caso del señor Luis Alirio Mora Urrea, se habló de Romaña y del bloque oriental para poder mostrar que se había hecho un seguimiento a toda la estructura de las antiguas FARC. Luego en el caso de la familia Chaux del bloque sur, y todo fueron mentiras. En todos los casos se han usado mentiras. Hoy la JEP tiene unos cuadernos, unos libros que hizo Néstor Humberto Martínez en el año 2019 con base en ese grupo de investigación mentiroso que se llama JEPAI, que no existió, y está entregando los supuestos bienes que encontró la Fiscalía para reparar las víctimas. Es decir, que Néstor Humberto Martínez revictimizó a todas las víctimas del conflicto, haciéndoles creer que había encontrado los bienes ocultos de las FARC. Y en el caso de la familia Mora Urrea, que sufrió un cruel secuestro en el año 1999, los ha revictimizado. Y eso ya es un delito de carácter de raigambre internacional, porque la familia Mora Urrea fue víctima de las FARC por secuestro, y así ha sido reconocido por la Cruz Roja Internacional y ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero a los enemigos, a los victimarios de la paz, no les sirva que se sepa la verdad, no les sirve que haya un tribunal que por fin construya una justicia que es real para Colombia, en donde podemos conocer la verdad para poder avanzar como Estado de Derecho y para que no se vuelvan a revictimizar a las familias por esos
sentimientos y esos intereses abyectos y oscuros que Néstor Humberto Martínez utilizó como fiscal general de la Nación. Señor ministro de Justicia, usted fue mi profesor. Usted me enseñó a buscar la justicia. No permita que la unidad de extinción de lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación siga siendo un eje del mal para este país. Muchas gracias. Bueno, retomamos la sesión formal